excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores miembros de esta academia, numerarios y correspondientes, y oftalmólogos y amigos que habéis venido hoy para escuchar una cosa que es un poquito, vamos a decir, la historia de lo que se ha luchado para poder ver el fondo de ojo y nuestros ancestros han hecho, y lo difícil que fue, y cómo en la actualidad podemos obtener unas imágenes. Parte de la historia obviamente no la he vivido porque fue hace muchísimos años, pero otra parte sí, la hemos podido vivir porque la tecnología nos ha hecho cambiar las posibilidades de ver el fondo de ojo de una manera mucho más precisa. Pero solamente recordando el pasado, a veces casi fuera de publicaciones, la primera persona que dijo que podía verse el interior del ojo, lo cual ahora parece muy fácil, pero en 1703 fue un colega, un médico, digamos, o pseudomédicos en aquella época, Jean Méry, que introdujo gatos dentro del agua porque el gato tenía este reflejo tan potente ya en aquella época que se conocía, y que se pensaba que tenía una luz dentro del ojo y les cortaban la cabeza para encontrar esa luz y nunca la encontraron. Era que dijo, no, esto es un reflejo y podemos ver dentro del ojo. Se conocía la anatomía ya, pero no se conocía las estructuras del fondo del ojo. Y en 1703 lo metía en agua, se moría el gato, se dilataba la pupila y decía, mire, al cambiar la refracción se puede ver y se ven las estructuras del fondo del ojo. Este fue el primer punto que dijo, hay que ver dentro del ojo. Y voy a decir algunos de las muchas publicaciones que hay, que he recogido, que habían luchado para ver el fondo del ojo. Y vamos a llegar hasta 1800, donde Marriott, que es bien conocido, Prevost, en oftalmología, porque han descrito otras cosas, ven que la luz reflejada en los gatos y en los humanos podía observarse en diferentes posiciones. Solamente con esto dijeron, el fondo de ojo hay que verlo. Pero una persona muy importante fue este checo, Jan Evangelista Porpinje, que en 1825 ya describe de forma extremadamente precisa todos los reflejos de la estructura del ojo, la capa superficial, la córnea, la capa posterior. Es un trabajo impresionante que está hecho hace tantos años. Pero la evolución siguió, no se había visto nadie el fondo de ojo, ya había una lucha por conseguirlo. Y fueron estos alemanes, von Brücke y Adolf Kulzmann, ellos en 1845 hicieron un trabajo muy bueno con experimentos ópticos para llegar a ver el fondo de ojo, pero realmente ellos no lo consiguieron ver, lucharon por ello. Ya estaba todo el mundo, había en toda Europa muchas ganas de poder observar el fondo de ojo, y fue William Cunningham, un inglés, que describe en 1848, que dijo, para ver el fondo de ojo tiene que coincidir los dos ejes, el que mira y el que refleja, si no, no vamos a poderlo conseguir. Y él no lo pudo ver, no pudo llegar a hacer ningún aparato. Pero aquí está la clave. El que tuvo la clave fue este señor Charles Babbage en Londres en 1849. No era más que un físico, no era un matemático físico, pero no era oftalmólogo, no estaba relacionado con la medicina, y él tenía una diplopia en el ojo, en uno de sus ojos, y quería que le examinara, y se dedicó a estudiar enormemente para poder conseguir ver el fondo de ojo. Este casi lo consigue, pero él no era oftalmólogo, entregó los aparatos a oftalmólogos para que pudieran ver el fondo de ojo, trabajó mucho en ello y en otras cosas, y el oftalmólogo dijo, esto no vale, no podemos ver el fondo del ojo. Entonces él abandonó y siguió con sus estudios, pero Charles Babbage es muy conocido como matemático porque el computador que hizo mecánico es impresionante y está expuesto en el Museo de Londres de Tecnología, de Arte de la Tecnología, y este hombre ha pasado conocido en el mundo como la persona que inventó el computador mecánico. Y era un matemático extraordinario porque el computador es impresionante, pero también su estudio para la oftalmoscopía. Hizo dos cosas muy diferentes, no era médico y nunca pudo saber por qué era su diplopia monocular, probablemente una simple catarata, pero bueno, no lo pudo conocer. Pero aquí está la persona que realmente vio el fondo de ojo por primera vez y es conocido por todos los oftalmólogos. Y todo el mundo piensa que fue una casualidad y no es así. Hermann Helmholtz, un alemán, fue el inventor del oftalmoscopio, el que descubrió realmente poder ver el fondo de ojo. Y fue graduado en medicina en 1843
en la Universidad de Humboldt de Berlín. Y la publicación, él era un científico, un fisiólogo en realidad, pero tenía mucho interés por el estudio de la física y sobre todo por la conservación de la energía. Y fue uno de los que estudió más en el cuerpo humano cómo se conservaba la energía. Y antes de que hubiera otras personas que lo describieran con más detalle años posteriores. Y es muy reconocido por este punto, pero también el 6 de diciembre, después de mucho estudiar en el servicio de oftalmología de la Universidad de la Charité, el Hospital de la Charité, en 1850, un amigo le invita y dice: presenta este artilugio que has inventado, que dices que se ve el fondo de ojo, a la Sociedad de Físicos de Berlín. Este joven entonces les presentó su artilugio y dijo: con esto se puede ver el fondo del ojo. Definitivamente es el sistema para verlo. Entonces eran físicos y ellos pues aceptaron, y todavía no fue aceptado por el mundo médico, aunque empezaron a probarlo los médicos en Alemania, en Inglaterra, en Chequia, en Centro Europa. Empezaron a decir: sí, con este aparato se ve el fondo del ojo. Y él fue haciendo pequeñas modificaciones y le llamó Augenspiel, espejo, Augen del ojo, espejo del ojo, porque puso un espejo, un prisma y un sistema muy simple para poder ver en el mismo eje el paciente del examinador. Pero claro, la luz no era la misma que tenemos ahora. Todos pensamos LEDs, no sé qué. No. Las luces eran de muy poca calidad, tenían que apagar la luz, que la pupila se dilatara, etc. Era muy complicado. Pero él, después de la conferencia, escribe una carta que existe a su padre, que es extremadamente interesante, que le dice: he descubierto el sistema para mirar dentro del ojo. Se ven los vasos, la cabeza del nervio óptico, y con ello puedo descubrir muchas enfermedades. Me voy a dedicar ahora a estudiar las enfermedades del fondo del ojo para poder describir todos los problemas que tiene el ojo por dentro. Pero en realidad, él no, era un fisiólogo que hizo oftalmología, pero lo que le interesaba más era la fisiología, y se dedicó a estudiar otras partes del cuerpo y nunca fue reconocido como oftalmólogo, a excepción de la Sociedad Alemana de Oftalmología, la Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, le concede una medalla que lleva su nombre a una persona destacada que hace aportaciones. Y en la plaza de la Universidad de Humboldt está, en la plaza principal, esta imagen, que verán que no se sabe quién es, y es Hermann von Helmholtz. Y Hermann von Helmholtz está en esa plaza, que está en el centro de Berlín, en la calle Unter den Linden, número 6. Allí pueden encontrar a este individuo que es el que nos ayudó a poder examinar el fondo del ojo en el vivo y ver la circulación. Pero este hombre, como he dicho, no hizo este invento y luego ya no se dedicó a la oftalmología. Hubo otros clínicos que describieron las enfermedades. Él abandonó el describir las enfermedades y hizo, entre otras cosas, quizás no sé si hay otorrinos aquí, como el primer resonador de Helmholtz, que es súper bueno, que yo no soy experto en resonadores, ni mucho menos, pero captan diferentes tonos de los sonidos para clasificarlos, y es un artilugio muy interesante, por lo visto, que es el primero que lo hizo. Y otra serie de sistemas para ver cómo la energía en el cuerpo humano se recuperaba. Otros científicos posteriormente estudiaron la recuperación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y la transformación de la energía que existía en el cuerpo humano. Pero fue avanzando la oftalmoscopía, ya hizo el descubrimiento, algunos cambios, lo fabricaban unos ópticos, pero no hubo muchas descripciones suyas, pero otros empezaron a mejorar, y quizás uno de los que no fue muy reconocido porque no hizo grandes aportaciones, pero dijo: no, si miramos con los dos ojos, vamos a ver el fondo de ojo con los dos ojos también. Y hizo lo que llamamos el binocular en 1861. Este señor se llama Gérard Tellon, Jean-Antoine Gérard Tellon, y trabajó en Nantes, y hizo este aparato que se vendía muy poquito y se basa en el mismo principio del agujerito central, dos prismas, y que podía mirarlo con los dos ojos con la luz.
De tal manera que es el primero que hizo esto, pero en realidad ese aparato no fue muy aceptado, todo el mundo siguió mirando monocularmente hasta que este belga, que se instaló en los Estados Unidos, huyendo de la persecución nazi, aunque él no era judío, él huyó porque no quería estar en la guerra, porque tenía problemas por sus ideas. Entonces este Charles Schepens, que conoce muy bien los oftalmólogos, porque el aparato que inventó es un oftalmoscopio, que era el primero que hizo, con un ruso que se llamaba Oleg Pomerantsev, que trabajaba en los Estados Unidos, y ellos hicieron este oftalmoscopio, y este es un oftalmoscopio ya moderno cuando se sacó esta fotografía, que tiene muchísimos años, porque él falleció hacia el año 2010, con casi 100 años. Y esta persona no solamente describió el oftalmoscopio, sino describió muchas enfermedades de las zonas periféricas de la retina, y con un detalle enorme. Fue un trabajador incansable, un cirujano bueno del desprendimiento de la retina en los años 50, 60 y hasta 70. Pero quiero hablaros de otra persona que para los oftalmólogos representa algo, que es Albert Gustrat. Albert Gustrat, esta persona, es un oftalmólogo que trabajó mucho en la óptica. Se confundían al final del siglo XIX y XX y comienzos del XX los oftalmólogos con la óptica, sabían mucho de óptica, porque había que inventar, había que dominar ese campo, ¿no? Y este Albert Gustrat fue el que realmente describió el examen con la lámpara de hendidura. El examen con la lámpara de hendidura es el aparato famoso que tenemos los oftalmólogos cuando miramos el ojo y que se mueve de delante a atrás. Eso es una lámpara de hendidura que parece un aparatito muy sencillo y que lo mueves, pero es muy complejo, tiene una cantidad de filtros enormes y tiene muchas posibilidades de observar con detalle el fondo de ojo. Albert Gustrat es un elemento muy curioso, porque cuando tú le preguntas a un colega oftalmólogo en Suecia, le dices Albert Gustrat, que fue tan importante, fue presidente de los premios Nobel, te dicen, era un tipo rarísimo, era un personaje un poco extraño, porque realmente él no quiso darle el premio Nobel a personas muy importantes, como Einstein, o sea, se negó. Entonces es un muy personaje que en el mundo del Nobel tiene mucha polémica, aunque la oftalmología describió. Es el único premio Nobel que hay en oftalmología por descubrir elementos oftalmológicos. Pero hay dos oftalmólogos más que son premio Nobel. Lo que pasa es que es uno en física y otro en química y psicología, en unos estudios neurológicos. Que son los 3 premios Nobel que hay, pero bueno, realmente este es nuestro premio Nobel hasta la actualidad. Han dado algún otro premio Nobel, pero se han muerto antes de recibirlo, como ha sido Jules Gonin y algún otro que está propuesto, pero no han llegado a darle el premio Nobel. También una cosa muy importante que hizo Albert Gustrat es hacer los principios de funcionamiento de las cámaras del fondo de ojo, porque sabían que el fondo de ojo tenía enfermedades, pero las enfermedades van cambiando. Entonces, la piel puede uno ver mejor, o en otras partes del cuerpo, y en otras era imposible verlo, pero en el ojo querían realmente ver la evolución de las enfermedades. Significaba muy importante este punto. Y a principios del siglo XX, en el 1905, 1910, 11, entonces se hizo esta primera cámara de fondo de ojo, que luego la patentó la casa Zeiss con este sistema, que es el más conocido y que ha funcionado durante muchos años con este sistema. Pero la fotografía de fondo de ojo de alguna manera fue superada con cámaras, con sistemas, con un flash que iluminaba de forma fuerte al ojo y capturaban imágenes. Esto ya se hacía desde 1925, al principio menos, en los años 50 ya mucho más. ¿Y cómo se describió lo que llamamos la geografía fluorescénica? Es muy interesante, se han hecho millones de geografías fluorescénicas en el mundo. Pues fueron 2 estudiantes de medicina, David Alvis y Harold Novotny, fueron 2 estudiantes que recibieron una beca un verano por el doctor Hitman, que era el jefe de medicina interna en Indiana University, y para estudiar la circulación retinal. Dijo, estudiar esto
porque es el único sitio que podemos verlo en el cuerpo humano. Y podemos estudiar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades. Y nos va a dar muchas ideas para saber cómo está el resto del cuerpo. Y los estudiantes dijeron, pues muy bien, vamos a estudiar esto en los meses que tenemos de esta beca, fenomenal. En esta beca que le había dado las Fuerzas Armadas Americanas. Y bueno, esto es una geografía actual donde podemos ver los vasos, cómo quedan coloreados, cómo podemos ver zonas más oscuras, que hay hemorragias, alteraciones, un detalle extraordinario de lo que se ve en la oftalmoscopía, mucho más reseñado que en la oftalmoscopía. Y entonces, Alvis y Novotny lo que hicieron es estudiar realmente cómo excitar la fluoresceína en el fondo del ojo, poniendo una coloración que excitara al paso de la fluoresceína y cómo ponerle filtros para no recibir los reflejos. Esto es lo más importante que hicieron estos dos estudiantes con mucho entusiasmo y se basaron en un trabajo que había hecho uno en gatos. Gatos había inyectado fluoresceína y había hecho un trabajito, entonces ellos lo mejoraron mucho y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ya sabemos. Consultaron a una casa Kodak, consultaron a otra casa que hacía espectrometría y dijeron, no, tiene que usar este filtro de excitación y este filtro barrera para recibir solamente la fluoresceína. Lo que queremos captar es cómo pasa la fluoresceína. No queremos tener nada más que el paso en los vasos. Entonces consiguieron, haciendo esto son dibujos manuales de ellos, entonces dijeron, bueno, ahora hay que hacer la geografía, vamos a hacer la primera. Dijo, que aquí estamos los dos, uno lo pone y otro se hace la foto, no tenemos más camino, no vamos a meterlo a nadie más. Y efectivamente, así fue, la primera geografía en humanos se hizo entre Alvis y Novotny. Le tocó a Alvis ser el paciente y Novotny hizo capturó las imágenes, hizo de fotógrafo. Habían probado en conejos, habían probado en animales, pero no lo habían hecho en humanos nunca. Entonces lo hicieron entre ellos, y esta es la primera, los clichés de la geografía fluorescénica, que yo tengo una copia que me la dio Alvis, y ahora os contaré la historia de por qué Alvis. Alvis es un oftalmólogo que hizo muchas angiografías cuando estuvo en la clínica aquella de Indiana. Las hacía a los enfermos, estudiaba la circulación, pero él nunca más hizo. Cuando acabó ese estudio, nunca más quiso hacer una geografía fluorescénica. No se dedicó nunca más al fondo del ojo. Se dedicó a operar cataratas, a hacer otra patología del ojo, pero no quiso hacer nunca más angiografías, pese a que recibió muchas posibilidades de grants y de trabajar en sitios muy buenos. Y Novotny no se dedicó a la oftalmología. Ha sido psiquiatra, es muy mayor, vive en el área de Stanford en la actualidad. Alvis murió hace pocos años. Pero más curioso todavía sigue siendo que cuando mandaron el trabajo muy bien hecho y redactado y supervisado por el doctor Hickam, que tenía mucha experiencia y era un profesor de medicina interna, dijo, vamos a mandarlo al American Journal of Ophthalmology, que es una revista muy reconocida, como todos los American Journal de las especialidades, y le mandaron al American Journal y fue rechazado. Dijeron, no tiene interés, se ha publicado en conejos esto, y por tanto en gatos, y esto no tiene interés para la oftalmología. Bueno, entonces el Hickam les dijo, no puede ser. Yo voy a hablar con un amigo mío de la revista Circulation para que esto quede publicado antes de que se vaya, porque si no el trabajo que han hecho y que hemos visto cómo se ve la circulación de la retina, que no se había visto nunca en un humano, quede reflejado. Entonces en esta revista, que por lo visto, o probablemente el doctor Hickam tenía más contactos y más posibilidades, publicaron esto en la revista Circulation. Pero los años después, American Journal, en el año 2000, cuando hizo el cincuentenario de la primera inyección, en el 2005 o 2009, cuando recibió la petición de hacerles de publicar este trabajo y se rechazó, hizo una nota en su revista diciendo que la revista se confundía y que ese trabajo tan importante que había beneficiado a millones de personas se habían confundido y no lo habían publicado. Pero puede pasar.
He aquí una foto de alguna manera histórica en la que David Alvis, él está con el fotógrafo, del presidente de la Sociedad de Fotógrafos Americanos, que recuperó la cámara, se fue a Indiana, habló con el fotógrafo y recuperó la cámara que le habían hecho la primera angiograma. Y esta es la cámara que tenían y que habían hecho el angiograma, y que tenía una zona aquí que le habían puesto unos filtros en los diferentes lugares. Entonces a él le hicieron un angiograma, le pidieron hacer un angiograma para comparar cómo era el que le habían hecho en su día, y se accedió a que se hiciera otro angiograma. Y él decía, me han hecho 2 angiogramas en mi vida, pero yo no he hecho nunca ninguno. En una reunión de la American Academy, estaba en los años 80, 85, y estaba asistiendo a un curso de angiografía fluoresceínica, que se hablaba de diferentes hallazgos, cómo había que interpretarlos. Entonces el que estaba en la mesa, el que dirigía el curso, que yo le conozco bien, Bobby Brownstein, entonces me dijo, no, ¿le conoces? Alvis es el que se hizo el primer angiograma y el que describieron. Yo, sí, le conozco de los libros. Dijo, esta persona es la primera que hizo angiograma, y ahí le conocí, y fue cuando obtuve el cliché aquel. Me dijo, si tiene interés en la historia, yo voy a mandarlo. Ha muerto hace 8 o 10 años y en un pequeño lugar de los Estados Unidos, haciendo su cirugía de cataratas, como siempre. Bueno, hay otra cosa que es menos conocida en la oftalmología todavía. La historia de la angiografía fluoresceínica es muy interesante, muy curiosa. Y también hay otra, el verde indocianina. El verde indocianina se usa mucho menos, aunque la gente piensa que aporta menos información, eso es obvio, y encima puede la gente que tiene una sensación de que puede ser más peligroso, pero ha habido muchas más muertes por angiografías fluoresceínicas por diferentes circunstancias que por verde indocianina, es bastante menor y dan menos reacciones, pero se metaboliza en el hígado mediante pero la fluoresceína se elimina por el riñón. Pero ¿cómo se usó el verde indocianina? El verde indocianina, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a estudiar los americanos, y en el año 57, 8, 9, por ahí, empezaron a estudiarlo en diferentes hospitales de los Estados Unidos. Y sobre todo estudiaron la circulación renal, cardíaca, el impulso cardíaco medido por este colorante, el contraste. Entonces, tomaron fotografías y en uno de los estudios que hacían en la Universidad de Miami, en el hospital de la Universidad de Miami, que se llama Jackson Hospital. Entonces, allí, en el departamento de investigación, el doctor Kogure, que era un neurólogo, estaba haciendo un estudio, abrían la calota de los monos y estudiaban la circulación cerebral y querían estudiar la circulación cerebral más profunda, a ver si podían obtener más datos. Y entonces llamaron al fotógrafo del servicio de oftalmología y dijeron, bueno, vamos a hacer, vosotros que tenéis tanta costumbre de usar contrastes, domináis la longitud de onda, queremos hacer esto, queremos estudiar la circulación. Y el fotógrafo observó que en la sala aquella había una cosa que se llamaba cardiogreen, que es el verde indocianina, que estudiaba para la circulación cardíaca. Entonces empezó a mirarlo y dijo, a esto le ponemos una captura infrarroja y aquí vamos a ver cómo se ve la circulación retiniana, con la circulación profunda cerebral, y la retiniana es posible también. Él pensó en lo que hacía cada día. Entonces le dijeron, bueno, vamos a hacer, hicieron las pruebas, un día, otro día, no el primero, esto son cuestión de tiempo, tomó su tiempo como todo, y él dijo un día, vamos a inyectar este verde indocianina y le voy a estudiar el ojo. Estudiarle el ojo, luego le miramos el cerebro, pero estudiarle el ojo, nosotros no entendemos nada, el Kogure. Y entonces tomó las fotografías, cuando pasaba el contraste dijo, no he notado nada, pero sé que tarda en llegar del brazo al corazón 12 segundos, entonces debe estar ahí.
pero no he visto nada. He tomado las fotos porque, bueno, pienso que como son infrarrojo, puede que no las vea. Y al cabo de unos días, esto es la fotografía que es cuando hicieron esto, los fotógrafos siempre toman foto de todo, como sabemos, están los dos orientales aquí con el mono, y el tipo colgó su cámara en el techo, ya tenían instalaciones curiosas, entonces ahí empezó a hacer las fotografías de la circulación retiniana, que era ya el año 68. Y esto supuso que el fotógrafo le presentara al jefe del servicio, al director, a Edward Norton, y Edward Norton dijo: oye, esto es espectacular, le hemos revelado y vemos esto. Y dijo: oye, esto hay que estudiarlo. Nunca hemos visto la circulación de la coroides. No se puede ver con la fluoresceína, porque la molécula hace que no pase por los pequeños vasos y se puede ver los vasos coroideos. Se ven los retinianos, pero también los coroideos. Esto es un descubrimiento único. El fotógrafo dijo: sí, pero hay que aplicarlo, vamos a aplicarlo. Entonces ya empezó el tremendo maquinaria americana para estudiar esto a través de ecrans y a través de estudios que descubrieron todas las indicaciones que tiene el verde indocianina, la circulación del verde indocianina a través de la coroides del humano. Y este es la persona, el fotógrafo, que había hecho la descripción, porque no fue un médico, fue un fotógrafo, el Koromokos, que fue un tipo muy importante, muy reconocido en los Estados Unidos, presidente de la Sociedad de Fotógrafos, etc., y que esta es una de las fotos últimas que tomó antes de su jubilación con una cámara moderna Nikon. Pero bueno, el problema que tenían esta gente es que capturaban imágenes, pero tenían muy pocos grados, 30 grados, 45, hasta 60, un poquito más, pero claro, el fondo de ojo tiene 180. ¿no? Ahí perdían toda esta parte para capturar imágenes. Tenían que ir tomando para arriba, para abajo, para la izquierda, derecha, toda la zona, y hacer montajes fotográficos, lo cual no era fácil. Pero este elemento que le ayudó a hacer el oftalmoscopio binocular a Charles Kippen, él creó lo que llamaba la cámara de campo amplio, ruso, que es muy poco conocido, pero era ya mayor, y entonces en los años 80, primeros de los años 80, dijo: no, vamos a variar la cámara, el flash y todo, tiene que pasar por un sistema que contacte el ojo. Entonces nosotros, dilatando la pupila, vamos a hacer que la imagen, el flash, capture todo el fondo del ojo y lo recogemos y lo revelamos. Claro, decir eso es decir, bueno, pues tomar una caja, una fotografía de cámara de campo amplio y ya está. Pero es que el ojo, si nos recordamos, los reflejos de Purkinje, que son como 15 o 20, cuando pasa un flash hace reflejo por todos lados y al final no se ve nada. Esto es muy complicado. El tipo hizo con cristales antirreflectantes, disminuyendo los reflejos, fotografías bastante notables de 180 grados del fondo del ojo, bastante buenas, pero hacía muchos reflejos, la realidad. Se vendieron muy pocas cámaras y la gente no lo aceptó porque era complicado. Y encima tenías que tocar el ojo, todo era difícil. Por eso la cámara esta prácticamente desapareció y se vendieron muy pocas. Pero con los años se empezó a pensar que había que utilizar otro tipo de luz para hacer fotografías del fondo de ojo. Y obviamente una luz coherente, una luz de baja potencia que se puede usar es el láser, la luz de láser, monocromática. O sea, podíamos jugar con las luces de láser. Y ahí fue cuando también los de Boston, en la Retina Foundation de Skeppen, empezaron a trabajar con el Pomerancev en usar otras longitudes de onda. Dijeron: no, vamos a usar otras longitudes de onda y vamos a capturar la imagen, que no necesitamos tanta luz, no necesitamos un flash. El ojo no necesita un gran flash para capturar las imágenes, porque lo refleja todo. Entonces ahí empezaron en los primeros de los 80, y el año 85 ya produjo la primera compañía el aparato que Rodenstock llamó SLO, Scanning Laser Ophthalmoscope. Y es un láser de barrido que puede ver diferentes capas de la retina,
en el año 85, y capturarlo con una cinta, con un Betacam. Con el Betacam que daba mucha calidad, podía ver la articulación, la superficie, las interfaces. Gran calidad, instrumento de gran calidad, de poca práctica, de poco uso práctico. Tardaba mucho, si cada enfermo tenías que dedicarle 1 hora para hacer la prueba, y la angiografía fluorescénica se tardaba 1/4 de 10 minutos o menos, si tenías práctica. Esto era un instrumento prácticamente de investigación. Este es el que tenemos en la clínica IMO, como el anterior que les he mostrado, no, como otro bueno que había por ahí. Hemos guardado en el museo, que tenemos estos instrumentos que, aunque son nuevos, son históricos porque se hicieron realmente muy pocos, y yo pienso que tienen su valor, y dentro de unos años la gente dice, y si lo guarda uno de estos, díganoslo porque lo queremos comprar. Rodenstock quería comprarlo, porque al final los compañeros han vendido todos, o se han desaparecido, se han destruido también en otros sitios. Pero todo esto ha llevado a que en la actualidad vamos a mejorar todo, y vamos a basar en 2 principios. Uno, fotografiar toda la retina, porque la retina puede tener enfermedades en cualquier sitio, y utilizar sistemas de láser de baja potencia. Entonces, un ingeniero de Escocia dijo, el ojo es una esfera de 25 milímetros que tiene un pequeño orificio sin dilatar de 2 milímetros. Se propuso esto, que tiene que ser un instrumento de no contacto, con iluminación baja, con láser, y capturar la imagen en un tiempo muy rápido para que el parpadeo no evite el capturar la imagen, y que la puede hacer en niños. Esa es su idea. ¿Y por qué pasó eso? Porque este ingeniero, que se llama Anderson, tuvo un hijo, o tiene un hijo, que a los 4 años o 5 años le diagnostican desprendimiento en la retina. Dice, no hemos podido diagnosticar porque el niño no ha dicho nada, el desprendimiento está muy avanzado, total, que se va a quedar sin visión. Operaron, la historia fue mal, perdió el ojo ese. Y este Anderson se pudo trabajar en el año 91, estuvo trabajando hasta el año 97 en el desarrollo de esto. Y en el año 97 ya tenía buscado el sistema para fotografiar el fondo de ojo. Genial. Hablaba de vez en cuando con los oftalmólogos, y en el año 98 empezó a distribuirlo en centros solamente para probar cómo podía hacerlo en el humano. Y nos trajo a Barcelona uno, puso otro en Estados Unidos, o 2, otro, por supuesto, en Edimburgo, otro en París, 10 máquinas para... Era imposible, era una cosa... El hombre había diseñado una cosa imposible, porque tenía que aplastar la nariz del enfermo, ponerse... Una cosa completamente imposible. Entonces, las fotografías eran muy malas, no se podía tomar, había que adaptarlo al uso humano real. Y este es Anderson, hace poco en Neuretina, dije, hazte una foto conmigo, porque él ha estado muchas veces en Barcelona y trabajamos muchas veces juntos, y no tenía ninguna foto, como veis, ha ido cambiando con el tiempo, como todos, ¿no? Y el principio de él es, si una fotografía de fondo de ojo es de 45 grados, la mayor parte de cámaras, y tienes que ir desplazando el ojo para hacer un montaje fotográfico, tomarla de más cerca, una parábola elipsoide, con un espejo elipsoide, poniendo muy cerca el punto focal. Todo esto fue un importante diseño para que poder llegar a hacer estas fotografías. Y con 2 láseres al principio, después más láseres, para que puedan, a través de un escáner y un divisor de haces, llegar a capturar la imagen y transformarla en una imagen real. Y las primeras imágenes que tuvimos en Barcelona fueron estas de aquí, que esta es la imagen que se capturaba con la máquina habitual, y esto es lo que se veía en el fondo del ojo de un paciente. Y aquí está prácticamente normal el fondo del ojo, una cámara normal. En cambio, si vemos todas estas lesiones, son las llamadas manchas de Roth, que son muy conocidas en medicina. Pues estas manchas de Roth se estudiaron esta chiquita que tenía una leucemia. Y vemos que el fondo del ojo está como muy deformado, está la imagen deformada,
porque era como salían con la cámara aquella. Entonces había que mejorarlo, había que cambiar el color, tenía que ser más real, y fueron en la computerización realmente transformándolo en un sistema que pudiera ser real, hasta que en la actualidad son imágenes magníficas que podemos ver lo que se captura con una cámara normal y todo lo que nos dejamos en una cámara. Obviamente miramos con otros métodos. Este es el sistema que había de 7 campos que se hacía con las cámaras normales, y se hacían estos pequeños montajes de los vasos, y es lo aceptado. Y con esta otra cámara, cómo se llega hasta la periferia más grande del fondo del ojo. Estas son las pestañas que se ven aquí, que se pueden pegar, se ha ido refinando esto, porque claro, es muy difícil capturar sin que aparezca algún otro elemento, pero hoy en día todavía se ha ido mejorando más. Estas son fotografías con contraste ya con esta máquina, es de verde indocianina, donde se ven las venas corticosas, toda la retina con una simple captura. La calidad de la imagen es bastante buena, pero cada vez va mejorando más, cada vez va mejorando más. No llega a la película de foto, no llega a las cámaras de flash, pero está cada día más cerca. Pero tiene la calidad suficiente como para poder diagnosticar. Este hombre entró en el Hall de la Fama de los ingenieros mundiales y fue reconocido enormemente por su labor. Creo que no ha sido tanto reconocido por los oftalmólogos, ni tampoco la gente le conoce mucho, aunque está en el stand de la compañía Optos, que el año pasado lo vendió por 183 millones de libras a Nikon. Ha ido creciendo tanto que eso me parece exactamente, no lo sé, pero me parece que eran 183 millones de libras lo que vendió a la compañía Nikon, pero sigue trabajando como vicepresidente. Él está siempre y le podéis saludar y hablar con él, que es muy agradable, muy simpático, y él me mandó estas fotos. Le dije, quiero alguna foto. Me dijo, este es cuando ya me dieron el premio, me recibió el príncipe de Edimburgo en el Palacio de Buckingham, y él le mostró cómo funcionaba la cámara y cómo era su aportación a la medicina. Bueno, ya solamente unas pocas palabras de otro instrumento que también usamos mucho los oftalmólogos y que es muy conocido y se ha popularizado en los últimos años y que parece que es actual. Pero realmente el OCT, la Ophthalmic Coherence Tomography, o OCT, o TOC, le llamamos en España, tomografía oftálmica de coherencia, empezó a finales de los años 80, el 88, 89, un oftalmólogo que se llama David Juan, yo creo que es más matemático que oftalmólogo, desarrolla los principios del OCT que se basaban en la interferometría de Michelson, que le dieron el premio Nobel en 1904, pero se basó en la luz, y este se basó en usar baja intensidad de láser como los que se usan para medir la longitud del ojo para operar cataratas. Y en el año 91 ya lo publica el sistema este que hace esta interferometría. Y el rebote que le produce la luz esa hace un esquema de la retina, del grosor, como un corte histológico. Pero todo esto hasta el año 95 no se desarrolla, y en el MIT de Boston, Massachusetts Engineering Technology, compró la patente la compañía Zeiss y dijo, vamos a ponerle este nombre, OCT, que es el que se ha quedado en general. El OCT al principio no fue muy aceptado y la gente pensaba que era un instrumento más, y la gente decía que era un juguete más para la oftalmología. Había tantas cosas y hay tantos instrumentos que la gente le pasó desapercibido que el OCT era muy importante y era muy costoso en aquel momento. Desde el primer OCT que existió, primera serie de OCTs, no el primero, la primera serie de OCTs que se llamaba así, OCT, como lo bautizó Zeiss, y que era una tecnología time domain, que era una tecnología de baja calidad, digamos, pero que tenía en aquel momento, pero se veía bastante bien. Estos son los sistemas de time domain y spectral domain, que tienen realmente una calidad mucho mayor, porque hacen una división de los haces y una multiplicación para capturar más imágenes con el láser y rebotarlas y poderla tener mucha más calidad. Y bueno, estos son
el time domain, que era el primero, versus el Fourier. El Fourier que se basa en la fórmula de Fourier para capturar mejor calidad del fondo del ojo. El spectral domain o el Fourier domain es lo mismo, significa igual, la fórmula de Fourier. Pero no acaba aquí. Este David Hwan, que lo podéis conocer también los oftalmólogos, está en la American Academy siempre. Aquí es cuando en el año 91 describe el OCT y se hace una foto, grafía en su biblioteca. Él comienza a desarrollar el llamado OCTA en el 2002 y él abandona el MIT, abandona otros lugares de trabajo y se va a Oregón a trabajar con matemáticos. Y hay otro, que es Rican Won, que hace la fórmula Omagin de Zeiss en el año 2016. Se aprueba para el uso en la clínica, pero él hace otra fórmula, el SADA, que funda una compañía y en el 2012 en Europa es aceptada para el uso del OCTA. OCTA significa la angiografía con OCT, es decir, sin utilizar contraste. Y vemos que tiene una calidad extraordinaria. Lo que hace es, en la fórmula SADA, que es de mucha calidad, captura 2 puntos y en esos 2 puntos hace una decorrelación del paso de la sangre en esos 2 puntos, de tal manera que con una fórmula matemática y con una computerización de esta captura hace que se aparezcan los vasos de la retina sin ningún contraste. Y esto realmente ha sido una aportación extraordinaria. Pero os voy a mostrar algunos pacientes en la clínica actual, o sea, no en el futuro, lo que ya pasa con esto. Y cómo se ve en estas imágenes de este paciente diabético, que sí vemos que tiene anomalías vasculares, ya lo vemos que está mal, mirándolo al fondo de ojo, que es muy importante. Quizás no necesitamos tantas pruebas, muchas veces más que pensar y ver lo que tiene el paciente es muchas veces suficiente, pero vemos en la OCTA, sin ningún contraste, le podemos hacer todas las que queramos. Necesitamos un poquito de colaboración del paciente, que esté quieto, si no, no se puede hacer, y que los medios estén relativamente transparentes, y vemos ahí neovasos, aquí áreas de isquemia, vemos anomalías vasculares múltiples, definidas perfectamente, sin ningún contraste, y la fluoresceína aquí pensamos que muere o desaparece o ya tendrá muy pocas indicaciones mejor. Y vemos que esta es una aplicación en la clínica actual de este tipo de tecnología y que va a avanzar más y vamos a poder capturar todo el fondo del ojo. Estas son fotografías de montajes, una fotografía del fondo del ojo completo. Y vemos un paciente sano que tiene aquí quistes de Bresin-Ivanov, que en el OCTA, en el corte, en la sección histológica, digamos, hecha por OCT, podemos ver el disco óptico, la forma de la mácula, todos los tejidos, cómo se extiende a la periferia y cómo tiene estas quistes retinianos que se ponen en evidencia. Esto es un montaje fotográfico, pero estoy seguro que pronto podemos verlo en la clínica, relativamente pronto, porque la aprobación de todo esto lleva su tiempo, pero podremos capturar esto por 2 milímetros, un poco más quizás, pero vamos a poder ver el fondo del ojo, quizás antes de que el enfermo llegue a la lámpara de hendidura y examinarlo. Y estas otras imágenes que también están en trabajo, que es el Spectral Domain de OCT y el Swiss Source, que captura imágenes más en profundidad, que hacen como ecografías del ojo, pero con mucho más detalle, y que esto también está en estudio, pero pienso que pronto las compañías con la gran capacidad de competición que tienen, pues va a estar útil para la oftalmología y para poderla usar y poder hacer el mejor diagnóstico a nuestros pacientes y poder ver mejor los ojos y que sea una ayuda para el diagnóstico, aunque siempre el pensamiento del cirujano
tendrá que estar, el médico tendrá que estar siempre presente para cualquier diagnóstico. Muchas gracias.